Nunca olvidaré la expresión en el rostro de mi madre cuando abrió la puerta de la habitación del hotel. Mi padre y la señorita Vargas, mi maestra de literatura, congelados en un momento que cambiaría nuestras vidas para siempre. Yo tenía 17 años y había seguido a mi madre porque sospechaba que algo andaba mal. Lo que no sabía era que al exponerse esta traición, todos los secretos que nuestra familia había guardado durante años comenzarían a derrumbarse como fichas de dominó. Historias como esta podrían pasarte a ti. Suscríbete y escucha lo que aprendí. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de mi madre cuando abrió la puerta de la habitación del hotel. Mi padre y la señorita Vargas, mi maestra de literatura, congelados en un momento que cambiaría nuestras vidas para siempre. Yo tenía 17 años y había seguido a mi madre porque sospechaba que algo andaba mal. Lo que no sabía era que al exponerse esta traición, todos los secretos que nuestra familia había guardado durante años comenzarían a derrumbarse como fichas de dominó. Mi nombre es Daniela Herrera y crecí en Puebla, en lo que todos consideraban la familia perfecta. Mi padre, Javier, era un abogado reconocido en la ciudad. Mi madre, Teresa, había abandonado su carrera como arquitecta para dedicarse a nosotros. Mi hermano mayor, Gabriel, era el orgullo familiar, estudiante destacado, capitán del equipo de fútbol, camino a una prestigiosa universidad en la Ciudad de México. Y luego estaba yo, la hija menor, quien siempre sintió que tenía que esforzarse el doble para ser notada. Vivíamos en una hermosa casa en una zona exclusiva. Celebrábamos juntos todas las fiestas importantes, íbamos a misa los domingos, veraneábamos en Cancún. Desde fuera, éramos la familia que todos envidiaban. Pero por dentro, estábamos llenos de silencios y distancias que crecían año tras año, aunque ninguno lo reconociera. Todo comenzó a desmoronarse durante mi último año de preparatoria. Noté cambios sutiles en mi padre. Llegaba tarde del trabajo con más frecuencia, estaba constantemente pegado a su celular, y cuando estaba en casa, parecía distante, como si físicamente estuviera presente pero su mente estuviera en otra parte. Mi madre también lo notó, por supuesto. La tensión entre ellos era palpable durante las cenas, aunque siempre mantenían las apariencias cuando Gabriel o yo estábamos presentes. Una noche, escuché a mi madre llorar en su habitación. Cuando le pregunté si estaba bien, me aseguró que solo estaba cansada. Otra mentira más para la colección familiar. La señorita Vargas había llegado a nuestra escuela ese mismo año. Era joven, quizás de unos 30 años, brillante y apasionada por la literatura de una manera que inspiraba hasta al estudiante más desinteresado. Yo la admiraba profundamente. Por primera vez, alguien veía potencial en mis escritos, me animaba a encontrar mi voz. Ingenuamente, le hablé mucho sobre mi familia, especialmente sobre mi padre, de quien siempre había buscado aprobación. Tu padre suena como un hombre excepcional, me dijo una vez después de clase. Debe ser maravilloso crecer con ese tipo de modelo a seguir. Cuando mi padre comenzó a asistir religiosamente a todas las reuniones de padres y maestros, sentí un orgullo ingenuo. Por fin mostraba interés en mi educación, pensé. Qué equivocada estaba. Fue mi madre quien comenzó a conectar los puntos. Primero fueron las llegadas tarde, luego el perfume desconocido en su ropa, después las llamadas que tomaba a escondidas. Una noche, revisó su teléfono mientras él se duchaba y encontró mensajes que confirmaron sus sospechas. Pero necesitaba más pruebas, quería enfrentarlo con evidencia irrefutable. Me contó sus sospechas una tarde mientras regresábamos del supermercado. Estaba destrozada, pero determinada. Me pidió que no le dijera nada a Gabriel, quien estaba en sus últimos exámenes antes de graduarse. Tu hermano tiene suficiente presión ahora, dijo. No necesita esto también. El día del descubrimiento, mi madre había recibido una llamada anónima. Más tarde descubrimos que fue de la esposa de un socio de mi padre que también sospechaba de la aventura. Le dijeron exactamente dónde encontrarlos. El Hotel Las Palmas, habitación 302, a las 3 de la tarde. Insistí en acompañarla. No quería que enfrentara eso sola, aunque ella trató de protegerme. Esto no es algo que debas ver, Daniela, me advirtió. Pero yo ya no era una niña, y de alguna manera sentía que necesitaba estar ahí, ser testigo. El gerente del hotel conocía a mi padre, como muchos en la ciudad, y se mostró reacio a darnos acceso. Pero ante la determinación de mi madre y su amenaza de llamar a la policía, finalmente cedió y nos dio una llave maestra.
El momento en que se abrió esa puerta quedó grabado en mi memoria para siempre. Mi padre, el hombre que me había enseñado sobre honor y respeto, y la señorita Vargas, la mujer que me había inspirado a encontrar mi voz, congelados en su traición. Lo peor no fue ver su infidelidad, sino el reconocimiento inmediato en los ojos de ambos al vernos. No había sorpresa real, solo resignación, como si hubieran estado esperando este momento, sabiendo que eventualmente llegaría. Daniela, murmuró la señorita Vargas, cubriéndose con una sábana. Mi presencia parecía afectarla más que la de mi madre. Mi padre no dijo nada. No podía mirarme a los ojos. Mi madre, con una dignidad que aún me asombra, simplemente dijo: «Tienes hasta mañana para sacar tus cosas de la casa, Javier. No quiero verte cuando regresemos». Tomó mi mano y nos fuimos. El camino a casa fue silencioso. No sabía qué decir. ¿Cómo consolar a mi madre por una traición en la que mi propia maestra, alguien a quien yo había llevado a nuestras vidas, estaba involucrada? «Lo siento, mamá», fue todo lo que pude murmurar. Si no le hubiera hablado tanto de papá a la señorita Vargas. «Esto no es tu culpa, Daniela», me interrumpió con firmeza. «Nunca pienses eso. Tu padre tomó sus propias decisiones. La señorita Vargas tomó las suyas. Tú no eres responsable de las malas elecciones de los adultos». Cuando llegamos a casa, Gabriel estaba allí, recién regresado de la universidad para el fin de semana. Inmediatamente notó que algo andaba mal. Mi madre le contó todo, sin rodeos. Vi cómo el rostro de mi hermano se transformaba, la admiración que siempre había tenido por nuestro padre desvaneciéndose visiblemente. «Siempre supe que era un hipócrita», dijo finalmente Gabriel, con una amargura que me sorprendió. Predicando valores familiares mientras. Se detuvo, como si hubiera estado a punto de revelar algo más. «¿Mientras qué?», preguntó mi madre, captando el mismo tono que yo. Gabriel dudó, luego soltó la bomba que había estado guardando durante años. «Mientras también tenía una aventura con la madre de Miguel, mi mejor amigo, hace 3 años. Los vi juntos. Papá me hizo jurar que no diría nada, que había sido un error, que no se repetiría. Me hizo cómplice de sus mentiras». Mi madre se desplomó en una silla, esta nueva revelación golpeándola como una bofetada. «¿Por qué no me lo dijiste? Me convenció de que te destrozaría, que nuestra familia se desmoronaría», respondió Gabriel, lágrimas de rabia rodando por sus mejillas. «Me dijo que era cosa de hombres, que a veces los hombres cometemos errores, pero que él te amaba. Y yo le creí, o quise creerle. No quería ser quien destruyera nuestra familia». Y así, en cuestión de horas, nuestra familia perfecta quedó expuesta como la farsa que realmente era. Mi padre, el supuesto pilar moral; mi hermano, guardando secretos tóxicos; mi madre, construyendo una vida sobre mentiras; y yo, ciega a las dinámicas reales de mi propia familia. Mi padre cumplió con la orden de mi madre y se mudó esa misma noche. La señorita Vargas renunció a su puesto en la escuela, evitándome la humillación de enfrentarla nuevamente, aunque los rumores se esparcieron rápidamente. En una ciudad como Puebla, los secretos rara vez permanecen ocultos por mucho tiempo. Los meses siguientes fueron un doloroso proceso de reconstrucción. Mi madre, quien siempre había definido su identidad a través de su matrimonio y maternidad, tuvo que redescubrirse a sí misma. Volvió a trabajar como arquitecta, primero tímidamente, luego con una pasión renovada. «Renuncié a demasiado de mí misma por mantener esta familia perfecta», me confesó una noche. «Dejé que mi matrimonio, que ustedes, que las apariencias, lo fueran todo. Perdí mi voz en el proceso». Gabriel se distanció de todos nosotros durante un tiempo. La culpa por haber guardado el secreto de mi padre lo consumía. Se mudó permanentemente a la Ciudad de México, regresando solo para ocasiones especiales. Cada visita era tensa, llena de conversaciones superficiales y evitando cualquier tema real. En cuanto a mí, me sentí traicionada doblemente. Por mi padre, cuya moral ahora cuestionaba completamente, y por la señorita Vargas, quien había utilizado nuestra conexión para acercarse a él. Dejé de escribir por un tiempo. Las palabras, que antes habían sido mi refugio, ahora parecían contaminadas por esta traición. Mi padre intentó mantener contacto. Llamaba, enviaba mensajes, pedía vernos. Al principio, lo rechacé completamente.
La imagen que tenía de él estaba irreparablemente dañada. ¿Cómo podía respetar a un hombre que había traicionado no solo a mi madre, sino a toda nuestra familia, repetidamente? 6 meses después del descubrimiento, finalmente accedí a verlo. Nos encontramos en un café neutral, lejos de nuestra antigua casa. Se veía más viejo, más cansado. Vivía en un pequeño departamento y había perdido algunos clientes importantes del bufete. En nuestra conservadora ciudad, este tipo de escándalo tenía consecuencias profesionales. Lo siento, Daniela, comenzó. Sé que probablemente nunca podrás perdonarme, pero necesito que sepas cuánto lamento haberte lastimado. ¿Por qué ella?, pregunté directamente. ¿Por qué mi maestra? De todas las mujeres en Puebla, ¿por qué elegiste a alguien tan importante para mí? Suspiró profundamente. No hay una buena respuesta para eso. Podría decirte que fue la cercanía, la oportunidad, que ella me recordaba la pasión que tu madre y yo habíamos perdido, pero la verdad es que fue egoísmo. Puro y simple egoísmo. No pensé en cómo te afectaría. No pensé en ti o en Gabriel o en tu madre. Solo pensé en mí mismo, en lo que yo quería, en lo que sentía que merecía. Su honestidad, aunque dolorosa, fue el primer paso real hacia algún tipo de sanación. No era una excusa elaborada ni una justificación, solo un reconocimiento de su egoísmo. ¿Y la madre de Miguel?, pregunté. ¿Gabriel te dijo que lo sabemos? Asintió lentamente. Me lo dijo. Esa fue otra terrible decisión. Y luego involucrar a Gabriel, hacerlo cómplice. Le fallé como padre de tantas maneras. Hablamos durante horas ese día. No llegué a perdonarlo completamente, pero comencé a verlo como un ser humano profundamente defectuoso, no como el monstruo o el santo que había imaginado en diferentes momentos de mi vida. Gabriel tuvo una conversación similar con él algunos meses después. Fue más difícil para mi hermano, quien se sentía no solo traicionado sino manipulado para traicionar a nuestra madre. Su relación sigue siendo tensa, aunque se están esforzando. En cuanto a mi madre, eventualmente accedió a un divorcio civilizado. Nunca ha perdonado a mi padre, pero ha encontrado una forma de coexistir pacíficamente por el bien de nosotros, sus hijos. El perdón es para mí, no para él, me explicó. Perdonar no significa permitir que alguien vuelva a lastimarte. Significa liberarte del peso de la ira y el resentimiento. La infidelidad de mi padre fue el terremoto que sacudió nuestra familia, pero revelando grietas que ya existían. Mi madre había renunciado a su identidad, convirtiéndose en la esposa y madre perfecta a costa de su propia felicidad. Mi padre había vivido una doble vida, incapaz de enfrentar sus propias insatisfacciones. Gabriel había cargado con secretos demasiado pesados para un adolescente. Y yo había estado tan enfocada en obtener la aprobación de mi padre que no vi la dinámica tóxica a mi alrededor. Han pasado 5 años desde aquel día en el hotel. Nuestra familia nunca volvió a ser la misma, pero quizás eso sea lo mejor. Ahora hay más honestidad entre nosotros. Las apariencias ya no son tan importantes como lo eran antes. Mi madre se ha reinventado. A los 48 años, tiene su propio estudio de arquitectura, especializado en diseños sostenibles. Está saliendo con alguien nuevo, un profesor universitario que la valora por quien es, no por la imagen que proyecta. Gabriel terminó su carrera y trabaja en finanzas en la Ciudad de México. Le tomó tiempo, pero finalmente ha dejado de sentirse responsable por las acciones de nuestro padre. Viene a casa más a menudo ahora, y nuestras conversaciones ya no evitan los temas difíciles. Mi padre vive solo, aunque mantiene contacto regular con nosotros. Ha comenzado a hacer terapia, intentando entender sus patrones destructivos. No sé si alguna vez podrá cambiar completamente, pero al menos está intentando hacerse responsable de sus acciones. En cuanto a mí, estoy estudiando psicología, inspirada en gran parte por esta experiencia. Quiero entender mejor las dinámicas familiares, cómo los secretos y las mentiras pueden corroer incluso los vínculos más fuertes, cómo cada miembro juega un papel en el sistema familiar. También he vuelto a escribir. La señorita Vargas tenía razón sobre una cosa: tengo una voz que merece ser escuchada. Irónicamente, fue la traición lo que finalmente me dio el coraje para usarla. Lo que aprendí de todo esto es que las familias perfectas no existen. Detrás de cada fachada impecable hay imperfecciones, secretos, dolores. La verdadera fortaleza no viene de mantener las apariencias, sino de la honestidad, incluso cuando duele.
de enfrentar nuestras propias contribuciones a las dinámicas familiares disfuncionales, de perdonar, no necesariamente a los demás, sino a nosotros mismos por no ser perfectos. Nunca habría elegido que mi familia pasara por esto. El dolor fue real y profundo. Pero de ese dolor surgió una autenticidad que nunca habíamos tenido antes. Dejamos de ser la familia que todos envidiaban para convertirnos en personas reales, con defectos y fortalezas, aprendiendo a amarnos no por quienes pretendíamos ser, sino por quienes realmente somos. Y quizás esa sea la lección más valiosa de todas, que la perfección es una ilusión, pero la autenticidad, con todo su desorden y vulnerabilidad, es el único camino hacia relaciones verdaderamente significativas. ¿Y tú? ¿Has enfrentado alguna vez una traición que haya sacudido los cimientos de tu familia? ¿Crees que de las crisis más dolorosas pueden surgir oportunidades para relaciones más auténticas? Te leo en los comentarios.